El artículo 55 de la Constitución integra el capítulo quinto del título primero referente a la suspensión de los derechos y libertades. El primero de sus apartados se refiere a la suspensión generalizada de derechos, esto es, cuando se declare los estados de excepción o de sitio regulados a su vez en el artículo 116 de la Constitución. El estado de sitio está desarrollado junto con el estado de alarma y el estado de excepción por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio. El estado de sitio, según el apartado 4 de este artículo 116, será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. Será el Congreso el que determinará el ámbito territorial, la duración y las condiciones del estado de sitio. El primer borrador del texto constitucional se refería exclusivamente al estado de sitio o al estado de guerra, pero finalmente el informe de la ponencia constitucional, el informe de abril de 1978, suprimió en este apartado la referencia a la guerra. Debemos por ello entender que el estado de sitio no es equiparable a las situaciones bélicas en todos los casos, aunque sí puede coincidir con un supuesto de guerra. En cualquier caso, está regulado en los artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 4/1981 y podrá ser declarado cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o un acto de fuerza contra la soberanía o la independencia de España, su integridad territorial o un atentado al ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por ningún otro medio. Será el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el precepto que mencionábamos anteriormente, apartado cuarto del artículo 116 de la Constitución y con el artículo 164 del Reglamento del Congreso de los Diputados, el que propondrá al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. La declaración debe contener el ámbito temporal, la duración y las medidas a adoptar durante esta situación. El debate en el Pleno en el Pleno del Congreso, se ajustará a las normas establecidas para la declaración del estado de alarma, pero el decreto deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Aprobado el decreto por el Pleno, el presidente del Congreso lo comunicará al presidente del Gobierno y ordenará que se publique la resolución de la Cámara en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno durante esta etapa podrá adoptar poderes extraordinarios y a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno designará la autoridad militar que bajo su dirección haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio al que el estado de sitio se refiera. La autoridad militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos que contendrán las medidas y las prevenciones necesarias. La ampliación del ámbito competencial de los tribunales militares es otra de las medidas. Podrá preverse siempre y cuando el Congreso de los Diputados determine qué delitos quedan sometidos a la jurisdicción militar. Las medidas a adoptar son todas las previstas, las mismas que se pueden adoptar en el estado de excepción, esto es, la consiguiente suspensión de los derechos relacionados en este estado, pero también se podrá suspender las garantías jurídicas que el artículo 17.3 de la Constitución reconoce a toda persona detenida. Se podrá suspender, por lo tanto, el derecho que tiene el detenido de ser informado de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. Será suspendido también el derecho que tiene un detenido de asistencia de abogado y, en su caso, también se puede suspender los derechos esenciales de información y asistencia letrada.